Continuamos haciendo nuestro semáforo y como siempre para mí es un tremendo placer darle la bienvenida a nuestros invitados. Yo soy muy fan del trabajo de ambos, entonces me pone muy feliz poder recibir al director teatral Jesús Urqueta. Jesús, ¿cómo estás tú? Hola Antonella, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y también a la actriz Claudia Cabezas. Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, la excusa para conversar con Jesús y con Claudia es que ya está en cartelera la nueva obra que les reúne, El mar en la muralla, que es la segunda parte de la trilogía Buenaventura de Luis Alberto Heremans, cuya primera parte, Arpelloni, nos trajo tanto amor, y bueno, se reúne exactamente el mismo equipo. Claudia está compartiendo ahí el escenario con Nicolás Zárate, dirige Jesús Urqueta, la dramaturgia es de Luis Alberto Jeremás. No sé si en el resto del equipo también repiten talento, Jesús. Sí, el mismo. Tamara Figueroa en el diseño escénico, Marcelo Martínez en la composición musical e Inés Bascuñán en la producción. Perfecto. Ahora, Arpelloni fue pre-pandemia, ¿cierto? Pudimos verla en distintas salas, estuvo presentándose, yo la vi en Matucana 100, ahí en el microcine, lo que fue una fortuna, porque además es una obra muy íntima para ver en una sala muy, muy chiquitita, y yo le decía a Jesús en su momento que fue una obra que a mí me trajo mucho como calorcito en el corazón, es una obra muy, muy dulce, que es algo que a uno le hace bien de repente, después de ver tanto teatro tan confrontacional y tan duro, especialmente en estos momentos, ir a hacerse cariño es algo muy bonito. Y con esta segunda parte de la trilogía, El mar en la muralla, volvemos al mundo de Heremans, volvemos a la intimidad de dos personajes y quizás esta obra sea un poquito más agridulce que la anterior. Jesús, preguntarte por qué la obsesión con Heremans. Es una obsesión grupal, creo que una decisión grupal de la Claudia, de Marcelo, de Nico, de la Tamara y mía de poder tomar a este autor. Y nos tenemos que remontar a Arpellone, así, porque fue la invitación de Matucana 100 en su inicio, fue trabajar con un autor chileno y una obra de dos personajes, y nosotros creo que fuimos visionarios y para decir, ¿sabéis qué? Si hacemos esta trilogía, podemos elaborar un proyecto a largo plazo. Y así fue como sucedió. O sea, con Arpellone ya sabían que iba a ser una trilogía. Sí. La Claro. trilogía Buenaventura. Ahora, Claudia, no es fácil echarse una obra al hombro tan limpia, uno pensaría, no tanto como Arpellone como El mar en la muralla, porque son solamente dos personas que están todo el tiempo en escena, casi todo el tiempo en escena, ¿cierto? Entran y salen, pero muy, muy poquito, y además con un escenario muy limpio, no hay mucho artilugio teatral en el que esconderse, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que eso presenta para ti como actriz? Bueno, tremendo. Este fue un tremendo desafío. Incluso, bueno, no hay comparación con los textos, son muy distintos, digo, Arpellone y El mar en la muralla. Pero tienes razón que no hay mucho de dónde esconderse, porque incluso Arpellone, hay un juego entre Nico y yo que es muy entretenido porque no son dos personajes que no se conocen y se conocen ahí, en el presente de la escena, pero acá hay que construir dos personas que llevan una historia muy cargada además, eh, y ese es el soporte entre él y yo. Entonces hablábamos con el Nico justo el día del estreno, que en realidad esta es la hora, yo he actuado harto con Nico, entonces hemos pasado por distintas maneras de trabajar y esta en realidad nos sostenemos el uno al otro, no hay nada más que eso, que el sostén de nuestra relación y nuestro dolor y alegría también, porque bueno, es cierto que es más amarga, pero cada vez me doy cuenta más que ese momento, esa ventana que abren, es muy profunda también, Uh porque -huh. aparece el amor entre estos personajes. Uh -huh. ¿Te acuerdas de que se amaban? ¿Se acuerdan? Claro, de que se amaban y eso, claro, y es esta ventana que abre Heidemann bueno, en Arpellone también, pero es suficiente para recordar, creo yo, que la importancia del amor y del encuentro. Uh -huh. Creo que de eso habla Heidemann. Uh -huh. Independiente de cómo terminen las tres obras, esa ventana que abre para mí como mujer ya más grande, porque ya me siento más grande, mamá, he pasado por varias cosas, me he enamorado, me he desenamorado. Creo que sigue siendo para mí un tema súper importante hablar del amor en el teatro.
que Rosina lo dice, ¿no? A nadie le interesa hablar de amor en estos tiempos, en Arpellones, y es muy lindo porque lo tira así como, Y aquí como estamos. algo, claro, claro. Ahora, lo bonito de El mar en la muralla es que habla de la sobrevivencia del amor, ¿no? La obra empieza en un lugar que es tremendamente incómodo para los personajes, tremendamente incómodo para los espectadores, porque uno se da rápidamente cuenta que hay dos personas sentadas en una mesa, que son dos personas que uno rápidamente se da cuenta que tienen una relación de muchos años, pero uno siente la distancia instalada ahí, pero con todo, ¿no? Una muralla invisible que está entre ellos, que en algún momento se abre, ¿cierto? Y que está todo el tiempo pensando, uy, se va a volver a cerrar, se va a volver a cerrar, ¿cierto? Y Jesús, preguntarte por eso, cuando tú tienes a Claudia Cabeza y a Nico Zárate en escena, que ya los has dirigido antes, que ya los has visto muchas veces antes, ¿cómo hace? Yo le decía a la Claudia el otro día por interno, ¿no? Que es muy impresionante verlos actuar juntos, porque trabajan con emociones que son muy sutiles. No es un melodrama a la antigua, a la italiana, escandaloso, aquí está todo ultra contenido, ¿no? El amor es muy sutil, lo erótico es muy sutil, el dolor es muy sutil, el reencuentro es muy sutil. ¿Cómo dirige uno emociones sutiles? Yo creo que para mí es muy fácil trabajar con ellos dos, porque bueno, aparte somos muy amigos, nos conocemos hace muchos años, son grandes, una gran actriz Claudia y un gran actor Nico, y creo que ellos me hacen el trabajo fácil, porque ellos son muy estudiosos, muy profesionales, y creo que van construyendo un viaje y me van dando como el camino a mí para afuera para solamente limpiar ciertas cosas, que son como mi obsesiones de dirección en esta trilogía, que tiene que ver justamente con que sea la actuación y la emoción y contenida que esté en primer orden. Y eso es un trabajo de mesa y un trabajo que lo construyen a partir de la relación ellos dos. ¿Sí? Conversamos harto. Yo básicamente lo que hago al principio es doy referente, un par de películas, un par de imágenes, y lo demás lo construyen ellos y lo vamos dialogando en los ensayos. Pero, por ejemplo, el Nico y la Claudia se juntan aparte, sin mí, trabajan, me proponen, yo comento, estamos a veces de acuerdo, a veces no, llegamos a consenso, como que una relación más o menos así es como trabajamos. Ujú. Bueno, y eso Sí. produce también, estaba pensando, ¿no? Hablamos de relaciones complejas, las de ustedes y las de los personajes. No hay aquí, no hay blancos y negros en estas obras, ¿no? Y en esta en particular. Hay mucho dolor, porque bueno, no lo hemos dicho, ¿no? Básicamente se trata de una pareja que está viviendo el luto de haber perdido a su hija pequeña. Uno no sabe exactamente cuántos años tenía, pero uno asume que todavía no llegó a la preadolescencia, era niña, ¿no? Claro. Pero ya no era un bebé, entonces como que uno asume que tenía 6 7 por ahí yo me imaginé, la verdad es que no lo dicen. Y están tratando de vivir eso y pasan del no podemos hablar de eso, no podemos hablar de eso, lo que dice el personaje de Claudia, así como, no, no, no hablemos de eso, después solo necesito hablar de esto, después, bueno, y ahora cómo seguimos después de esto, ¿no? Claudia, ¿cómo se construye ese viaje emocional en, ¿cuánto dura la hora? ¿1 hora y media? Una Una hora. hora. 1 hora, bueno, es Como que, cortito. sí, eh, cómo se construye. Mira, yo tengo una hija y yo creo que cualquier mamá, lo hablaba con otras mamás actrices, yo me bloqueé con mi hija, o sea, no entré ahí y por arte de magia la literatura siempre a mí me salva, entonces encontré una novela que encontré así porque empecé a googlear e investigar sobre los duelos y me encontré con una novela muy particular y me abrió mucho mi imaginario. Entonces yo usé ese imaginario que abrió esa novela y otros textos que leí, y entonces en escena mi viaje creativo no tiene que ver, bueno, siempre tiene que ver con uno, ¿no? Pero Uh-huh. creo que esto me construyó un imaginario para poder completar ese lugar, porque si no creo que habría sido muy difícil actuar esta obra. Uh-huh. Eso, y también quería decirte algo como que ha sido un hallazgo para nosotros también en el hacer, a propósito del recuerdo que habla Mans en esta obra, que solo recordando podemos volver al lugar de la felicidad y es muy Mm. lindo eso también, como
Porque claro, a mí me pasa que yo vengo de una formación donde todo tiene que ser político, yo vengo de esa formación, donde el teatro tiene que ser político. Y lo hablábamos también en uno de los ensayos, eh, que esta trilogía habla, claro, del amor, de la soledad, es como existencialista, ¿no? Pero también Heinemann, como su texto es tan inteligente, el hecho de recordar, para mí tiene un sentido tan importante como ahora, en lo contingente o ahora en nuestra historia, porque cuando estos personajes recuerdan, lloran y se limpian de una manera. Yo creo que la idea del mar, la idea de recordar y que pueden nombrar a la niña, pueden hablar de la niña, es importante, es como conectarse con lo emotivo que creo que es tan necesario en todo sentido, que la emotividad aparezca para que las ideas también se ordenen. Entonces, nada, eso quería comentarte a propósito de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De la importancia del recordar, del asumir los duelos también. Creo que Claro, y además falta... que no hay maneras de saltarse los duelos, es como son fantasmas, ¿no? Si uno no los mira al frente, te van a quedar ahí siempre fantasmeando, persiguiéndote. Y uno es lo que ve que ellos logran conectar, la pareja logra conectar en el momento en que pueden mirarse al ojo y decir, me duele, la extraño. Y una vez que hacen eso, pueden volver a encontrarse entre ellos, que es lo que finalmente tienen, porque a mí me da la impresión, y aquí estoy haciendo como una hipótesis de lectura de la obra, que es como, mientras ellos nieguen su dolor y tratan de escondérselo el uno al otro, tampoco hay posibilidad de que ellos vuelvan a conectar entre ellos, y ellos siguen teniéndose a ellos. Lo que pasa es que está cada uno tan enfrascado en su dolor que no son capaces de verse, y una vez que se miran, se encuentran, se abrazan en su dolor, hay posibilidades de que ellos puedan volver a ser ellos dos, por último, aunque haya compartiendo la pérdida de alguna manera, ¿no? Y por eso me parece que eso es político, es revolucionario, es lo que nos sostiene, finalmente todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros vínculos, y de eso habla Jeremías. Ahora, Jesús Urqueta hace un juego a los Jesús Urqueta en la obra, que es intercalar en medio de la acción cartas de Jeremías, escritas desde Nueva York, que tienen y no tienen que ver con El mar en la muralla y con la trilogía Buenaventura. Jesús, ¿por qué quisiste hacer ese juego? O sea, fue una forma de solucionar las transiciones y el paso de los días en la obra. Teníamos varias opciones que pasaban por repetir ciertos mecanismos que habíamos usado en Arpellone, como quebrar abruptamente, pero también sentía yo que esta obra tenía otro tiempo diferente a Arpellone. Y quise un poco radicalizar ese tiempo y radicalizar la contemplación del espectador por sobre los personajes que hacen la Claudia y el Nico, por un lado. Y por otra parte, quería literalmente abrir otro espacio que no tuviera nada que ver con la obra y que sí me pasaba que esta cosa de ejercicio de memoria de construir a partir de la voz de Heinemann y la relación de un hijo con su madre, que podría ser perfectamente equiparable con la relación que no se ve en ningún momento, porque en la obra la puesta en escena saca todos los referentes de Heinemann textuales de la hija. ¿Sí? En el texto se llama Rebequita, nosotros la nombramos como la niña. En el texto, las didascalias de Heinemann dan acciones escénicas de poner y sacar flores a un retrato que a veces lo besan. Nosotros no sacamos nada de eso y lo transformamos en un lugar interior. El dolor va por dentro de los dos personajes. Y desde ese lugar quise, más que nada, poner también el tema de la relación de padre e hijo con el autor, literalmente. Pero como tú dices, no había ninguna intención de narrar nada más. De hecho, yo en una conversación, en un ensayo con Claudia, hablamos sobre ese tema y yo le dije que eran dos cosas diferentes, que ella estaba en un universo y en un universo paralelo sucedía esto, independiente que la puesta en escena se ven juntos. Ahora, igual eso nos regala un poco una propuesta de lectura, ¿no? Porque hay una parte de las cartas en donde Jeremías le cuenta a su mamá que está impactado de la superficialidad de Broadway. Sí. Y de que ahí lo más importante es generar dinero, ¿no? Y que la gente es famosa por cuánta gente lleva y no por lo que está diciendo. Entonces, sí. Y él dice, a mí lo que me importa es la verdad. Y luego seguimos con la historia de esta pareja en luto, sí. Y uno dice, sí, pues, ahí está la verdad. La verdad está aquí en este dolor, en esta microhistoria, ¿no? Que al mismo tiempo es súper universal. Y ahí Claudia
en el momento, gran momento, que a mí me tocó asistir el viernes, que fue el día del estreno de la obra, me imagino que está todo ese nervio, toda esa energía contenida de, uy, ¿ahora qué va a pasar? Abrimos esta casa y esto que venimos trabajando nosotros aquí apretaditos al público. ¿Y qué sientes tú que estuvo pasando este fin de semana? Yo estaba súper expectante en realidad porque habíamos hecho una mini temporada de Arpellones y fue muy curioso porque el público que tuvimos de Arpellones se rió mucho con Arpellones, mucho. Entonces nosotros decíamos, se transformó en una comedia Arpellones, porque la gente, bueno, hay gente que la ha visto muchas veces Arpellones. Entonces también ya van como con otra, no es la primera impresión, ¿no? De un texto como Arpellones, que también es doloroso, creo yo, que habla de un desencuentro tremendo, pero tiene harto humor y también con Nico ya cada vez la tenemos más amasada esa obra. Entonces estábamos muy expectantes con este texto, que sabemos lo que es, pero sabes que las dos funciones que tuvimos, los comentarios que he recibido, porque yo tenía mucho miedo a esa primera parte, porque es dura, eh, pero también es real. O sea, las parejas pasan por momentos así de terribles. Entonces también la reflexión que he tenido ahora que ya estrené, está bien que el espectador, la espectadora se someta también a este tipo de verdades o de, no sé, verdades, a este tipo de emociones, ¿no? Que son terribles entre una pareja y otra, donde no hay nada que decir, aparentemente. Uh-huh. Y eso me ha ido también como queriendo cada vez más actuar esta obra, porque es difícil, no es fácil. Sí, pues. Y la descubriendo también, ir cada vez entrando más. Sé que hay gente que se ha molestado por esos primeros momentos de silencio, se incomodan y también es interesante como habitar ese lugar donde el público se incomode, ¿por qué no? Por supuesto. Porque también vienen momentos muy lindos, hay que decirlo, vienen momentos muy entretenidos y de amor y felicidad también. Sí, pero es que además esos momentos no los valoraríamos si no hubiéramos hecho el camino con ellos, ¿no? Nosotros somos capaces, y además que quien ha estado en relaciones amorosas largas, uno conoce esos momentos como, claro. Como además es muy físico, ustedes lo hacen muy físicamente, de como que hacen el gesto de querer tocar al otro, de querer acercarse al otro y no pueden. Entonces es como este rebote, ¿no? Que tienen físicamente y por el que nosotros necesitamos como espectadores pasar para ver lo que son capaces de reconstruir y para desearles bien, ¿no? Yo creo que finalmente de eso se trata. Jesús Urqueta, vamos despidiendo la entrevista. ¿Qué le decimos a la gente para que no se pierda El mar en la muralla, que está de miércoles a domingo en el Teatro de la UC, ahí en plena Plaza Ñuñoa, a las 20:30 horas, de miércoles a sábado, perdón, a las 20:30 horas, y está hasta el 27 de agosto, así que todavía quedan funciones, pero no se la quieren perder, además que está tan bonito. Es tan bonito el vestido y los zapatos de Claudia, además. ¡Qué sí, nada, invitarles. Creo que es un trabajo muy honesto que hemos hecho. Me parece que es bonito el ejercicio de una dramaturgia escrita en 1962 chilena, ser puesta en escena de una manera contemporánea en el 2022. Unas actuaciones maravillosas, es una experiencia sensible. Creo que desde ese lugar lo merecemos. Absolutamente, yo me voy a quedar con solo esto, ver actuando a Claudia Cabeza y a Nico Zárate bajo la dirección de Jesús Urqueta, es ver como a los campeones de los Juegos Olímpicos, especialmente los que hacen así como piso, donde hacen cosas muy difíciles que parece que fueran muy fáciles. Y eso es muy, muy impresionante de ver, así que desde acá mis felicitaciones y mi aplauso y admiración, y por favor vayan a ver El mar en la muralla, que es una belleza. Con eso despedimos a Claudia, despedimos a Jesús, despedimos el programa también y volvemos mañana con una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chao. Gracias.